Vamos a orar. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, gracias por llamarnos y salvarnos en este fin del mundo. También te damos gracias por distinguirnos de pecados. Gracias por tu bendición de darnos la oportunidad de predicar de tu Evangelio para servirte en la iglesia. Hoy hemos reunidos para alabarte de tu bendición, para aprender de tu palabra. Cuida a cada persona que está aquí. Por favor, con tu palabra, enséñanos los pecados ocultos dentro de nosotros. Queremos vivir el resto de nuestra vida sin vergüenza. Los hermanos que no han podido participar hoy, los enfermos, también a ellos, ayúdales. Y también para los débiles, ayúdales para que ninguno se pierda. Los hermanos fuera del país también que están predicando fuertemente en las situaciones difíciles. A ellos también ayúdales para que puedan cumplir tu obra en este fin del mundo. Muchos están preocupados por la epidemia en este fin del mundo, pero tú nos has dado la promesa de que vas a protegernos en cualquier momento. Guárdanos nuestra fe para que nada nos falte. Muéstranos la palabra que quieres enseñarnos, ayúdanos y enséñanos el camino que debemos andar. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el coronavirus, la pandemia, muchos fallecieron en China y también en muchas partes del mundo muchos están sufriendo por esa epidemia. Gracias a Dios, nadie murió por el coronavirus en Corea. Y si se calienta un poco más el clima, se dice que se va a desaparecer ese virus también, ¿eh? En la Biblia dice, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ciertamente muchos tienen el temor por las epidemias en esta última época. Pero Dios nos dio la promesa de que va a protegernos hasta el fin, ¿eh? Claro que tenemos que cuidarnos. Tenemos que limpiar y cuidar de la sanidad, higiene. No deberíamos comer las comidas lo que queramos o ir a unos lugares peligrosos. Eso no deberíamos hacer, claro. Dios va a protegernos en cualquier situación, pero si uno pisa demasiado en una carretera, entonces puede ocurrir accidente de tráfico. En esos momentos, claro que Dios no puede proteger. Tenemos que guardar y hacer lo que podemos hacer y luego tenemos que confiar en Dios. Entonces no hay nada que temer. No veo a muchos hermanos que se han puesto las máscaras en comparación con la semana pasada, pero como he dicho antes, no importa si ustedes pongan las máscaras. Los jardines infantiles, las escuelas, los colegios retrasaron el nuevo semestre. Los incrédulos tendrán más temor, pero nosotros los cristianos no deberíamos temer demasiado
en estas situaciones tenemos que confiar en Dios más y tenemos que obedecer a Dios. En Apocalipsis dice: yo también te guardaré de la honra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En los momentos difíciles tenemos que acercarnos más a Dios, orar y obedecer la palabra de Dios, así vivir una vida distinguida. Estamos aprendiendo la posición y la vida de los salvos. Muchos vienen ante la palabra porque aman la palabra de Dios. Yo la semana pasada hice el seminario bíblico en Ixana. Muchos han venido para participar en ese seminario bíblico. Hoy también veo que muchos hermanos han participado. Hoy no veo a ninguna silla vacía. Los que vienen tarde pueden sentarse atrás del coro. Hoy también vamos a repasar la posición de cristiano, cuál es la vida apta de ser los cristianos. No deberíamos tener ese conocimiento en nuestro cerebro, sino que tenemos que aplicarlo con nuestra vida. Primeramente, la posición más importante es hijo de Dios. En la primera de San Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos hizo que fuéramos sus hijos. Dios, el creador de este mundo, es mi Padre. Es tan asombroso, ¿verdad? Alguno dice: pues yo soy el hijo de rey, entonces esa persona es el príncipe. Claro que es una gloria en este mundo, pero esa posición se va a desaparecer dentro de poco. Algunos están muy desafortunados por la posición, por el estado en este mundo. Dios quiere darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No deberían olvidarse de la posición de ser hijo de Dios. Los mundanos que disfrutan de la gloria, de honor en este mundo, no deberíamos tener la envidia de esas personas, porque Dios, el creador de este mundo, es mi Padre, y el reino de Dios es lo mío. En San Juan, capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de mi Padre también es mi casa. Ya estamos aprendiendo la vida apta de ser los hijos de Dios. Es aconsejable repasar la palabra después de escucharlo el domingo. Subimos todas las palabras en nuestra página web de internet. El día siguiente los subimos todos. Life Word Mission, y también en IPTV, en el canal 900, también sale la palabra de la vida. Así que lo pueden escuchar repetidas veces. Si lo repasan,
varias veces, entonces puede aplicarlo más en sus vidas. La semana pasada aprendemos San Mateo capítulo 5 versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es lo que Dios pide a sus hijos? La norma de la vida de los cristianos es muy alta. Antes estábamos alejados de Dios, vivíamos en medio de pecado, éramos enemigos de Dios. Pero Dios, Jesucristo, vino a este mundo y murió en lugar de nosotros sin condiciones, padeció el sufrimiento que nosotros deberíamos padecer. Y Dios nos hizo que fuéramos sus hijos. Eso es el amor y la bendición de Dios. Antes éramos pecadores, pero después de recibir la salvación ya somos los hijos de Dios. Y también Dios nos alimenta su bendición, su poder para que podamos vivir una vida apta de ser los hijos de Dios. Después de tener los hijos, los padres intentan de criar sus hijos bien. Si los padres son buenas personas, entonces sus hijos también pueden crecer así. Sin el esfuerzo y el amor continuo de los padres, no puede crecer bien. Después de dar la luz, si deja su bebé, si no hace nada para su bebé, entonces va a crecer como una bestia. Dios también, después de darnos la salvación, nos cría. Por eso Dios dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, Dios es perfecto. Y la Biblia dice, sed vosotros perfectos. Al parecer parece muy imposible. Antes éramos pecadores y hemos recibido la salvación, pero todavía nos falta. Todavía tenemos el carácter antiguo y queremos las cosas mundanas. Somos muy débiles para obedecer la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que seamos perfectos como el Padre. Dios dice así porque es posible. Dios nos ayuda para que seamos perfectos. Aprendemos a través de la Biblia, a través de la palabra, cómo podemos ser perfectos. ¿Cuál es la manera de Dios para que seamos perfectos? La semana pasada, en San Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para santificar el nombre de nuestro Padre tenemos que vivir una vida apta, una vida santa. Cuando el pueblo de Israel desobedeció, pues le vino la maldición de Dios y manchó el nombre de Dios. Ya nosotros somos los hijos de Dios por Jesucristo. Es una posición muy alta.
Ya tenemos que santificar el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre. Y la Biblia nos explica muy detalladamente cómo podemos santificar el nombre de nuestro Padre. Tenemos que aprenderlo y tenemos que vivir conforme a esa palabra. Hemos leído Hebreos 12, versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hace mucho tiempo en Corinto hizo Juegos Olímpicos. Y la Biblia explica que nuestra vida es una carrera. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En una carrera tiene la regla, tiene una norma. Todos tienen que correr, participar en ese juego conforme a esa norma. También en nuestra vida cristiana existe cierta norma. En una carrera ciertamente tiene la meta. Corremos hasta que pasemos la línea de llegada. Y aquí en Hebreos 12 también dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En una carrera existen muchos espectadores. Y aquí también dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos son los hombres de la fe que sale en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y también sale Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y también sale Noé. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Salen antepasados de la fe. Estos son los que ya han pasado la línea de llegada y están mirándonos. Y nos anima diciendo: tú puedes seguir esa carrera. Así ellos son los testigos. Los que corren en una carrera deberían despojarse de las cargas. Por eso dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tiene que vestirse muy sencillamente para esa carrera. Nosotros también tenemos que echar todas las cosas que nos impiden para que mantengamos la vida cristiana. Tenemos que echar todas las cosas mundanas. Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
los tesoros de los egipcios en aquella época era una riqueza más preciosa. Moisés podía disfrutar de toda la riqueza en Egipto. Pero ese Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza de los egipcios se desaparece dentro de poco. Podemos ver que los reyes en Egipto, o sea, Faraón, ya todos están muertos debajo de pirámide, todos murieron, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí, Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es el galardón eterno. Los jugadores de juego olímpico se esfuerzan para pasar la línea de llegada, para obtener la gloria. Nosotros también tenemos que vivir una vida cristiana así. Nuestra posición es diferente, nuestro propósito de la vida también es diferente, como que el propósito es diferente, la manera de vivir también tiene que ser diferente. Es totalmente diferente con los de los mundanos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí sale la paciencia. ¿Por qué sale la paciencia? Porque participar en una carrera es bien difícil. Nos da mucho dolor. Por eso se requiere la paciencia. Los salvos han obtenido la bendición de Dios gratuitamente, pero después de recibir la salvación, seguir a Dios es un proceso muy difícil. Nos vienen muchas dificultades, muchas aflicciones. Para seguir a Dios nos requiere la paciencia. En Hebreos 10 versículo 36 dice: porque no os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos vendrá la promesa de Dios después de esta carrera, que es el galardón preparado en el cielo. Dios no solamente quiere darnos la salvación, sino que quiere darnos la gloria también. La salvación es gratis, pero la gloria, el galardón no es gratis. Uno tiene que esforzarse para obtener ese galardón. Tiene más valor. El galardón, la gloria de Moisés, la gloria de Eliseo, de Isaías, de Pedro, de Pablo, la gloria de cada persona diferente. En una ceremonia de graduación, unos estudiantes obtienen premios, certificados, pero existen algunos que no reciben nada. Asimismo, Dios preparó toda la gloria a cada persona. Eso es diferente. Si no obtienen nada en el cielo, ciertamente van a arrepentirse. Van a arrepentirse por el hecho de que no han podido vivir
fuertemente en este mundo. Todavía Dios nos permitió la oportunidad para vivir bien. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Dios nos dio la fe. Es el Espíritu Santo que nos dio la fe para recibir la salvación. Después de escuchar la palabra, el Espíritu Santo nos dio la fe y tenemos la salvación para entrar al reino de Dios. El autor y consumador de la fe significa el origen de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, tenemos que fijar los ojos en Jesús solamente. Dios nos perfecciona. Un bebé no puede distinguir quién es su padre, pero cada vez más crece su personalidad, su cuerpo, así sea perfecto. Uno decía que no todos los hombres son hombres. Tiene que vivir como hombre para ser hombre. Es decir, existen unos hombres que se comportan como unas bestias, como animales. Decimos como, eso es como perro, ese es un hombre de perro, eso es un hombre de cerdo, de oso. Sí, somos los hijos de Dios, pero tenemos que crecer como los hijos de Dios para que seamos perfectos. Dios nos dio la salvación y también Dios nos perfecciona. Es decir, Dios nos alimenta y nos cría para que seamos perfectos como Dios. Los santos aptos para entrar al reino de Dios. Existe cierto propósito de estudiar en los colegios, en la universidad. Pasamos muchos tiempos en la escuela. El propósito de la educación es ser un hombre adecuado para este mundo. Es decir, la personalidad de cada persona es muy importante. El carácter de cada persona es importante. Entonces, ¿cuál es el propósito de aprender la Biblia? En la segunda de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios nos enseña del amor de Dios, nos enseña la voluntad de Dios para redarguir, para corregir. La Biblia nos corrige en nuestros errores, para instruir en justicia. Así que nos enseña y lo tenemos que corregir, los errores. Saber de su error y no corregirlo, eso es el pecado. Tiene que corregirlo.
Yo pues antes vi un árbol dañado por los rayos, pero un escultor esculpió con esa madera y se convirtió en una escultura muy buena. Dios también es escultor, nos esculpió y está cambiándonos para que seamos perfectos. Para esculpir tiene que quitar las partes innecesarias para que se convierta en una forma perfecta, buena. Nosotros también tenemos que quitar las partes innecesarias de nuestra vida. Así que tenemos que corregir nuestra vida después de aprender la palabra. Después de lavarse, ven de sí mismo su apariencia con el espejo. Se cuida de sí mismo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que cuidarnos para Dios. Tenemos que corregirnos, tenemos que quitar las partes innecesarias para que seamos perfectos. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si cada vez más seamos perfectos como nuestro Padre Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que ser perfectos cada vez más como nuestro Padre. Sed vosotros perfectos. Así dice la Biblia. Eso lo podemos hacer no con nuestro esfuerzo, sino por la palabra de Dios, por la bendición y el poder del Espíritu Santo, por la palabra, por la bendición de Dios, lo podemos. Podemos ser perfectos y podemos corregir los errores. Venimos los domingos, los miércoles para aprender la palabra, ¿verdad? El propósito de aprender la palabra no es para saber mucho, sino para corregir los errores. Mientras escuchando la palabra podemos detectar los errores, los pecados ocultos. Sí, el autor y consumador de la fe. Dios perfecciona nuestra fe también, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que poner los ojos, fijar nuestra mirada en Jesús. Fijar la mirada. Así que ya no deberíamos mirar en las cosas mundanas, sino solamente en Jesús. Un artista también dibuja en un papel viendo a un modelo, ¿verdad? Pinta los ojos, cejas, la cara, cabellos. Asimismo tenemos que fijar la mirada en Jesús. Tenemos que ver Cristo que ha venido a este mundo para salvarnos y Cristo que se resucitó. Tenemos que saber quién era Jesús. La Biblia nos explica detalladamente. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Algunas madres, si están embarazadas, algunas pues ven unas fotos de unas personas muy respetables para que su hijo, su bebé, parece a esas personas. No sé si eso es cierto, pero sí, algunas madres embarazadas ven las fotos buenas. Para que su bebé parece a esas ciertas personas. Entonces nosotros deberíamos mirar a Jesús, fijar nuestra mirada en Jesús. A través de la Biblia, a través de la palabra, entonces podemos ser parecidos como Cristo cada vez más. En San Juan capítulo 1, versículo 18 dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Muchos querían ver a Dios, pero con nuestros ojos no podemos ver a Dios. Pero a través de Jesucristo podemos ver a Dios. A través de Jesucristo Dios manifestó su poder. Dios es el que nos dio la vida nueva. Dios tiene el poder de matar y salvar a los hombres. Dios es el que curó los enfermos. Dios es el que limpió los pecadores. A través de Jesucristo Dios mostró su amor. Tenía la misericordia hacia los pecadores. Al ver la vida de Jesucristo podemos conocer de nuestro Dios. Aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra. Sí, a través de Jesús Dios se mostró de sí mismo a nosotros. Así que tenemos que conocer más de Jesucristo para saber quién es nuestro Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La vida de Jesucristo pues se traspasó a nosotros. Ya tenemos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios nos cambia cada vez más para que seamos perfectos como Dios. Si lo queremos, claro que lo podemos. Algunos dicen, ¿cómo que una persona como yo puedo ser como Dios? ¿Y cómo que puedo convertirme como Dios en este mundo lleno de pecado? Piensan que es imposible, así que lo renuncia. Pero sí es posible. Jesucristo lavaba los pies de sus discípulos y dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo lo que hizo Jesús era un ejemplo que nos dio, que nos ha mostrado. Una persona que dice que yo no puedo hacer, esa persona realmente es una persona que sigue a Cristo.
es realmente una persona que recibe la salvación, pues tenemos que fijar la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa el gozo puesto delante de él? Jesucristo vino a este mundo en un cuerpo humano. Él padeció todo el sufrimiento, el mayor sufrimiento que una persona puede padecer. El Rey de los Reyes vino a este mundo. Vino a este mundo y murió en la cruz. Padeció el sufrimiento en la cruz. Los soldados romanos le azoteaban y Jesucristo aguantaba todo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo aguantó todo? Porque Él sabía de la resucitación. Él murió en una forma de pecador, pero se resucitó en una forma muy gloriosa. Por eso en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciar el oprobio. A Jesús no le importaba todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento que tenía que padecer Jesús, pues vemos un video de Jesucristo, ese sufrimiento en la cruz. Y todas esas aflicciones a Jesús menospreció el oprobio. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un lugar más glorioso, la diestra del trono de Dios. Ya como hemos recibido la salvación con esa gran bendición, tenemos que intentar de ser parecidos como Dios, y Dios nos perfecciona. Antes éramos pecadores que teníamos que entrar al infierno, pero ya tenemos que cambiar cada vez más nuestra apariencia, nuestro carácter, hasta que entremos al cielo. Tendrán mucha vergüenza si no intentan de cambiar de sí mismo. Tenemos que esforzarnos de estar enfrente de Dios en el cielo sin mancha, sin vergüenza. Es lo que tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, Jesucristo, nuestro Señor, nos perfecciona cada vez más. Jesús es Dios.
Y ese Jesús es el unigénito de Dios. Y ese Jesús vino a este mundo echando todo en una forma de siervo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesucristo tomó la forma de siervo y murió en la cruz. Y entró a la gloria eterna. Y tenemos que ser como nuestro Cristo, nuestro Señor. Veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Es el creador del mundo, Dios es el creador, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios solo tenía el unigénito, que es Jesucristo, pero ese Dios quería muchos hijos. Si no muere el unigénito, no pueden nacer muchos hijos. Dios no puede salvarnos dejando todo el pecado. Un ser sin pecado tenía que morir. Así que una persona murió en lugar de todas las personas. Jesucristo murió y se resucitó y ya es el primogénito de muchos hijos. Por eso aquí dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Para cumplir esa obra, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, para que nosotros entremos al reino de Dios. Eso es la obra de salvación. No solamente nos salva, sino también nos hace que entremos a la gloria de Dios. Los ángeles existen en el cielo también, pero los ángeles no son los hijos de Dios. Jesucristo no murió en lugar de ellos, no murió en lugar de los ángeles, porque la posición es diferente. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros somos los hijos de Dios. Y perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto? Para que Cristo sea el autor de la salvación, tiene que primero padecer las aflicciones. Para que sea el autor de la salvación, el Rey de los Reyes tiene que sufrir.
Dios nos perfecciona, y para que sea Dios que perfecciona, tiene que padecer las aflicciones. Tiene que morir en la cruz para que sea perfecto también. A través de la aflicción puede ser perfecto. Hebreos 5 también busquemos. Versículo 8 y 9. Leamos juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Un hijo no tiene que sufrir. Ese Jesucristo que era Hijo de Dios solo sufrió para nosotros. Padeció las aflicciones para nosotros. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, con el sufrimiento podía ser perfecto. Aprendió de la obediencia. Aquí no dice solamente la obediencia, sino lo que padeció, aprendió la obediencia. Antes de la obediencia sale primero el sufrimiento, el padecimiento. Uno se puede obedecer en las situaciones, en los momentos difíciles. Solo confía en Dios y puede aprender de la obediencia. Job era el hombre fiel. Job tenía 10 hijos, era un hombre de la fe, era también un gran rico. Pero a ese Job le vino el sufrimiento, la tentación. En un día murieron todos los hijos. Y también se desapareció toda la riqueza que tenía Job. Y sus siervos también todos murieron, todo el ganado se desapareció. Satanás, pues Dios envió Satanás para probar a Job. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es muy asombroso, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de males? Entonces Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces hirió a Job Satanás con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y
Job tomó un tiesto para rascarse con él. Estaba sentado en medio de ceniza. Y la mujer de Job dijo: «Aún retienes tu integridad, maldice a Jehová y muérete». Aún su mujer dijo así. Y los 3 amigos de Job vinieron para consolar a Job, pero no podía decir nada durante 3 días. Y después le dijeron a Job: «Tú ciertamente has cometido algo, por eso estás sufriendo así». Pero Job dijo: «No he hecho nada». Yo no he hecho nada maldad. Ciertamente Job vivía una vida fiel. Pero como ustedes saben, en el fin Dios recuperó todo, su riqueza, sus hijos, todo fueron recuperados. Pues en Santiago capítulo 5 versículo 11 dice: «He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Job nos da una enseñanza de que tenemos que guardar nuestra fe y que tenemos que ser obedientes a Dios en cualquier momento. En los momentos difíciles, Job solo confiaba en Dios. Porque Dios dio el sufrimiento a Job. Dios quería probar, quería saber si obedece a Dios en los momentos difíciles. Y ese Job realmente guardó su fe. Sí, la fe después de padecer el sufrimiento era totalmente diferente con la anterior. Con la aflicción, con el sufrimiento nos perfecciona. Eso es la manera de Dios. Jesucristo también, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros tenemos que ser semejantes a Dios y tenemos que ser más perfectos como nuestro Padre. Esto es muy importante. Tienen que estar muy atentos. Muchos no quieren padecer sufrimientos y se quejan a Dios. ¿Por qué me das ese sufrimiento? Así se queja. Para dar la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía que sufrir en el desierto durante 40 años. Tenía que pasar el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Porque Dios le entrenó, le probó. Dios quería saber si ellos, los israelitas, obedecen o no. Solo Josué y Caleb podían entrar a la tierra de Canaán. Y el resto del pueblo de Israel, todos murieron. Los que entraron a la tierra de Canaán eran la nueva generación. ¿Qué significa esto? Que los cristianos también tienen que pasar el desierto hasta que entre al cielo. Este mundo es el desierto. Los que desobedecen la palabra de Dios, todos mueren. Como el pueblo de Israel, como los que desobedecieron la palabra de Dios murieron en el desierto, las personas en este mundo también.
Así que no solamente recibimos la salvación, sino que tenemos que intentar de ser aptos para entrar al cielo. No deberían hacer lo que quieran después de recibir la salvación. Eso no es la voluntad de Dios. Como que la gloria en el cielo es tan preciosa, tiene que tener ese requisito, tiene que ser apto para entrar al cielo en nuestra vida. Veamos Hebreos capítulo 13 también. Versículo 20. Y 21 leamos juntos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesucristo es el gran pastor y nosotros somos ovejas. Tenemos que seguir nuestro pastor. ¿Cómo podemos seguir a nuestro pastor? San Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pastor muere para sus ovejas. No solamente eso, pastor nos guarda hasta el fin, para que seamos como nuestro Padre. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3. Asimismo nosotros, pues nuestra fe, nuestra personalidad tiene que ser perfecto como Cristo. Existen ciertas personas que tienen defectos de su personalidad, de su carácter. Es muy difícil encontrar a una persona que tiene una personalidad buena. Si vemos esas personas con buena personalidad, podemos saber que habla muy cuidadosamente, comporta con cuidado. Intenta de hacer buenas obras. Tiene que ser perfecto para hacer toda obra buena. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Si hablamos, si comportamos lo que queramos, pues tiene que repasar de sí mismo, tiene que pensar de su personalidad, si yo realmente estoy viviendo como los hijos de Dios, si soy semejante a Dios o si soy semejante a Satanás. Eso lo tiene que averiguar. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad.
Dios nuestro pastor nos hace perfecto cada vez más. Cada vez más que sea perfecto puede hacer la voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Claro que eso no se puede cumplir según su propio esfuerzo, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Pero uno tiene que esforzarse también, tiene que orar más, tiene que intentar de aprender la palabra más, intentar de obedecer la palabra, así se necesita ese esfuerzo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En la época de Jesucristo existían muchos sufrimientos. En nuestra época, digamos, no entramos a la cárcel, se predicamos el Evangelio, eso pues no tenemos tantos sufrimientos como antes. Pero tenemos que alejarnos de las cosas mundanas mientras vivir en este mundo y tenemos que vivir una vida cristiana que se requiere sacrificio y sufrimiento. Vivir conforme al Espíritu Santo se necesita la aflicción y padecimiento para la predicación del Evangelio. Tiene que dar el tiempo, la riqueza, tiene que dar de sí mismo. Eso todo es el sufrimiento. Con el sufrimiento podemos ser perfectos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Tenemos que dar la gloria a nuestro Padre. Para cumplir eso tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Las cosas que no hacemos para Dios, eso es el pecado. Saber y no hacer, eso es pecado. Los mundanos piensan que hacer malas cosas es el pecado. Eso es cierto, pero para nosotros los cristianos, saber y no hacer también eso es el pecado. Es el pecado de desobediencia. Así que Dios quiere que seamos perfectos cada vez más. Busquemos Primera de Pedro capítulo 5, después de Hebreos, Santiago y después Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 10. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo.
Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es decir, nos salvó, nos hizo que fuéramos sus hijos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Nos llamó para que entráramos a su gloria eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Y Romanos 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones en este mundo son momentáneas. Eso es temporal. El sufrimiento en este mundo es temporal. Después de pasar esas aflicciones, nos viene la gloria. Así que no son comparables, dice la Biblia. Pero como que no creen en esta palabra, piensan que no se necesita una gloria eterna, no quiere sacrificar, no quiere padecer en este mundo, solo quiero vivir en este mundo según mi estilo. Así no obedecen la palabra de Dios porque no lo creen. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando escribió este libro de Pedro, muchos cristianos murieron al predicar el Evangelio. Pedro también, cuando estaba predicando en Roma, fue cautivado y murió en la cruz. Lo aguantó todo porque le viene la gloria eterna. En la primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida de apóstol Pablo, eso era como una vida de Cristo. Durante toda su vida se esforzó para predicar el Evangelio y recibió y padeció el sufrimiento. No podía comer. Fue cautivado varias veces en la cárcel. Fue azoteado. Estaba viviendo bajo el peligro. Y murió en el fin predicando el Evangelio también. En Gálatas capítulo 6 versículo 17 dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Jesús es el que mostró la imagen de Dios. Hebreos 1 versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Al ver la vida de Jesús podemos saber quién es Dios y cómo los cristianos que han recibido la salvación tienen que vivir. Dios, Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra mansedumbre, ser manso, es como una oveja.
Jesucristo no decía nada. Aún antes de la cruz, era muy tranquilo. Si vemos una oveja, antes de morir, está muy quieto. Así no se mueven las ovejas. Aunque sale la sangre, pues no se mueve. Eso es la mansedumbre, ser manso. No se queja, no se mueve. Ser obediente a la palabra de Dios. Eso es ser manso. En el diccionario dice que la palabra mansedumbre es ser amable, pero eso no es una definición correcta. Y ser humilde. Claro que Jesucristo vino a este mundo siendo humilde, obedeció a Dios hasta la muerte. Tenía la forma de siervo. Algunos santos hacen algo en la iglesia y se lo jacta. Quiere que muchos sepan de su obra. Esa persona no es humilde. No importa si otros lo sepan, si lo reconoce, eso no importa. Solo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Para seguir a nuestro Cristo, nosotros también tenemos que llevar nuestro yugo. Sin llevar yugo no podemos aprender nada. Un becerro antes de trabajar lleva el mismo yugo con la vaca, su madre. Así lleva el mismo yugo. Yo he visto. Entonces el becerro solo sigue a su madre. Si su madre para, ese becerro también para. Así aprende y después, cuando crece, lleva su propio yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En medio del sufrimiento podemos obtener la paz, la gloria. Eso no es la gloria que el mundo nos da. Así que Dios nos permite el sufrimiento, las aflicciones temporales, momentáneas en este mundo. La segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Salen muchas palabras en esta Biblia. Romanos capítulo 8 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivimos el presente para el futuro. Los cristianos no viven el presente para el presente.
tenemos que esforzarnos para obtener esa gloria eterna. Sí, nos perfecciona con el sufrimiento. En Job capítulo 23, versículo 10, después de padecer sufrimiento, Job dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tiene que poner el oro en medio del fuego para que sea el oro puro. Quita todos los elementos innecesarios que está pegado al oro. Por eso pone en medio del fuego. Todos los elementos innecesarios se desaparecen en el fuego y después sale el oro puro. Dios nos prueba también con el sufrimiento. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Sí, nos perfecciona, nos fortalece con el sufrimiento. Los que fueron probados y los que han pasado esa prueba pueden aguantar en cualquier situación. Jesucristo padeció en este mundo y entró al reino eterno. Eso es un ejemplo para nosotros también. Es nuestro Salvador y también es nuestro ejemplo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. En Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios también nos pide que seamos perfectos. No es una palabra imposible. Si lo queremos, nos ayuda para que seamos perfectos. Nos vendrá la ayuda de Dios. Poco a poco, yo también puedo ser como Cristo, y cuando venga Jesucristo por segunda vez, nuestra carne, nuestro cuerpo también se va a convertir en una forma gloriosa como Cristo. Dentro de poco vendrá Jesucristo. Debemos vivir el resto de nuestra vida sin vergüenza. Para que seamos más perfectos, tenemos que esforzarnos un poco más. Tenemos que aguantar y padecer el sufrimiento. Fijemos los ojos, la mirada en Jesucristo. Esto es el camino que debemos caminar. Oremos y terminemos. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos con tu sangre sagrada. También te damos gracias por guardarnos hasta el fin. Todavía somos muy débiles y nos falta. Pero sabemos que tú nos ayudas y fortaleces cada día. Queremos confiarte y cumplir tu voluntad hasta el último momento.
Ayúdanos para que podamos seguir este camino y guárdanos de todos los pecados en este mundo. Protégenos con tu palabra. Ayúdanos para que podamos ser semejantes a Dios. Solo confiamos en el poder del Espíritu Santo y de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.